Se cierne en el transcurso de las próximas semanas un potencial problema sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, uno que podría tener incluso implicaciones delicadas, peligrosas para los intereses de México en este país. Y me refiero a la posible potencial visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump en julio, como lo ha dicho el propio presidente mexicano. Esto sería evidentemente en el marco de la entrada en vigor del TEMEC, un hito, un logro ciertamente importante, más en este momento en el contexto de la pandemia del COVID y la necesidad de que México y Estados Unidos unan esfuerzos para de manera coordinada, conjunta, sincronizada, sobre todo con respecto a las cadenas de suministro, un tema al que les hablaba aquí la semana pasada, podamos asegurar que al prender los motores de las economías mexicanas y estadounidenses, el impacto pueda ser lo más profundo posible en auspiciar un contexto económico un poco más halagüeño del que se cierne sobre otras partes del mundo. Pero la importancia del TEMEC no debe ofuscar el peligro de venir a Washington justo en la antesala del arranque de las campañas presidenciales. Más allá de si el impacto del coronavirus hará que las convenciones nacionales que ya han sido pospuestas a agosto se compacten más, el calendario electoral de la campaña general se reduzca más. El hecho es que para julio-agosto las dos campañas, la de reelección del presidente Trump, la del ex vicepresidente Joe Biden por el Partido Demócrata, estarán calentando motores para iniciar esa fase de la contienda camino al día de los comicios el 3 de noviembre. Y el problema de un potencial o posible desplazamiento a Washington es que eso tendría que implicar forzosamente la organización de un encuentro paralelo con el ex vicepresidente Joe Biden. ¿Por qué? Porque el presidente mexicano no puede venir a Washington tan cerca del arranque de la campaña electoral, ver al actual inquilino de la Casa Blanca y no ver a su contrincante demócrata. Abonaría a una percepción que de por sí ya existe, de que México, tanto el gobierno anterior como este, se han subido a la carreta del presidente Donald Trump. En el mejor de los escenarios, este viaje se tendría que posponer hasta después de la elección presidencial, ya que haya un ganador en noviembre. Si esto no ocurre, entonces el sine qua non sí tendría que ser, sobre todo si es aquí, en Estados Unidos, que esa visita se lleve a cabo en doble vía, una reunión con el presidente, una reunión con el candidato demócrata. ¿Por qué? Primero porque no hay que olvidarse de los antecedentes históricos. En dos ocasiones el gobierno mexicano se ha metido de lleno en el proceso político electoral estadounidense con efectos poco positivos. El primer caso fue en 1992, durante el sexenio Carlos Salinas de Gortari, cuando, preocupado el gobierno mexicano de que el entonces candidato Bill Clinton, quien había hecho campaña en contra del Telecán, pudiese ganar, apostaron todo a la reelección de George H.W. Bush, cosa que no ocurrió y obligó al gobierno mexicano a pivotear y a buscar por cualquier vía establecer una relación constructiva, positiva, sinérgica con el gobierno del entonces presidente electo Bill Clinton. Y la segunda ocasión pues ocurrió en el 2016, cuando Donald Trump viaja a México en una visita que, a decir de muchos analistas y estrategas político-electorales en Estados Unidos, se convirtió en un punto de inflexión importante en la fortuna político-electoral de Donald Trump. Desde ese momento se abona a una percepción entre muchos líderes importantes del Partido Demócrata que México se ha decantado a favor de Donald Trump. Primero por la visita, por los efectos que esa visita tuvo en la manera en la cual, sobre todo, votantes independientes miraban la candidatura de Donald Trump. Segundo, porque a partir de ese momento, sobre todo en el proceso de renegociación del TLC, México dio la impresión
de estar abonando una agenda política interna del presidente Trump, quien usó este tema para golpear, para criticar a la bancada demócrata en el Congreso, incluso cuando se anuncia la conclusión de las negociaciones entre México y Estados Unidos para resolver los temas que había pendientes. Esto se hace sin ningún demócrata en la oficina oval, la firma se lleva a cabo sin ningún demócrata presente, porque así lo decide el presidente Trump, y por lo tanto un partido que además juega un papel fundamental en dar los votos para la ratificación, siente que México ha jugado a la política interna con respecto al TEMEC. Esto se ahonda con la decisión lamentable de imponerle a Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, el Águila Azteca, y la percepción continúa porque cuando Andrés Manuel López Obrador gana en la elección presidencial mexicana en el 2018, Trump lo felicita y el presidente Andrés Manuel López Obrador le envía una carta agradeciéndole esa llamada, esa felicitación, y en esa carta, en un párrafo, le dice que ambos tienen algo en común, que es que han derrotado a los intereses del establishment político de ambas naciones, cosa que, como ustedes se imaginarán, cayó como patada en el hígado de muchos líderes y congresistas demócratas. A esto se ha agregado en el último año y pico la percepción de que Estados Unidos ha facilitado, ha permitido la agenda anti-inmigrante de Donald Trump, la desarticulación de una serie de premisas y principios torales de la política migratoria en materia de asilo y de refugio estadounidense, y que México, al permitir, al aceptar las condiciones, las imposiciones de Donald Trump en materia de transmigración centroamericana, ha facilitado esa agenda. Por lo tanto, venir a Washington en este momento, en esta coyuntura, con una campaña a punto de arrancar, solo ver al presidente Trump abonaría esta percepción, sería una decisión realmente lamentable. Francamente, si el presidente López Obrador ha decidido no salir del país en lo que lleva de su sexenio, no pasa nada en esperarse unos meses más y en todo caso venir a Washington una vez que hay un presidente electo en noviembre. El riesgo es que ante la posibilidad de que pudiese ganar Joe Biden, cosa que es hoy por hoy una posibilidad real, si bien todavía falta mucho tiempo para la elección, abonaría a facturas muy onerosas que México ya carga, políticas y diplomáticas, con el Partido Demócrata. México no puede darse el lujo de meterse de lleno en la reyerta política, particularmente en el contexto de una campaña presidencial, y por lo tanto esperemos que esta decisión se recalibre, se repiense, y si bien habrá que celebrar por todo lo alto la entrada en vigor del TEMEC, que cualquier encuentro presidencial no ocurra hasta después de noviembre.